Bienvenido, Emilio Rico Ruiz, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver con Mentiroso Compulsivo, ¿vale? Vamos a entrar en batalla, a ver por dónde nos llevan estos derroteros con el gran Emilio. Así es que todo tuyo y, bueno, pues las posibles preguntas que lleguen, que las vayan dejando la gente en el chat, que luego las iremos haciendo. Adelante. Venga, de acuerdo, fenomenal. Venga, pues vamos allá, ¿vale? Bueno, cuando estuve preparando la presentación, pues reparé en un término que hacía mucho tiempo que no oía, que es el de dwell time. El dwell time se utiliza mucho más en realidad en marketing, lo utiliza la gente que desarrolla páginas web, porque para ellos es muy importante el tiempo de permanencia, que ese es el significado, ¿no?, de dwell time, el tiempo de que tú permaneces en una pantalla. Cuanto más tiempo puedes quedarte en una página web, pues las posibilidades de que tú compres alguna clase de servicio o que te enganches a esa página son mayores. Realmente, la gente que trabaja en servicios web, pues cuenta este tiempo, lo suele contar pues con un cronómetro. Y desgraciadamente nosotros, el problema es que el tiempo de permanencia que estamos teniendo ahora cuando los adversarios están atacando nuestras redes, ya nos gustaría que poder hacerlo con un cronómetro. Lo estamos haciendo con un calendario. Y es que los tiempos además han cambiado mucho. O sea, antes los ataques de los adversarios eran bastante rápidos, a lo mejor entraban, conseguían implantar un ransomware, lo detonaban y ya está. Pero a partir de ahora no, llevamos muchísimo tiempo en el que esos adversarios entran en nuestra red, tratan de robar más credenciales, hacen un reconocimiento y acaban conociendo la red casi pues mucho mejor que nosotros, hacen movimientos laterales, escalan privilegios, saben dónde está el backup y si es posible además también son capaces de infectarlo y luego ya en un segundo estadio pues entonces ya primero te extorsionan y luego te hacen un ransomware o al revés, cualquiera de las dos cosas. Y la verdad es que es sorprendente, leyendo algunas estadísticas, esta es relativamente moderna porque los últimos datos son de septiembre del 2024, son de Statista. Fijaros, si os fijáis el tiempo de permanencia de un adversario dentro de nuestra red, pues desde el año 2017, que estábamos en 191 días, pues en 2024 y han pasado entonces prácticamente 7 años, pues no hemos mejorado demasiado. Tened en cuenta además que, repito, estos datos son de septiembre del 2024, con lo cual todavía quedan por delante prácticamente 3 meses y durante estos 3 meses es posible no solo que igualemos la cifra del 2023, que eran de 204, sino que incluso podría ser muchísimo peor. Y otro dato que también es bastante interesante es ver el tiempo en que tardamos en contener todo este tipo de ataques. Desde que nos hemos dado cuenta que podemos estar infectados o que tenemos algún agente que nos está agrediendo, pues resulta que todavía tardamos del orden de 70 días en poder contener todo ese ataque y poder echarlo a patadas, ¿no? A mí me parece que estos tiempos son absolutamente... Vamos, esto no debería ocurrir en ninguno de los casos. ¿Por qué se puede ocurrir esto? Pues, bueno, en principio la verdad es que vivimos en entornos que son siempre cambiantes. Yo vengo desde la parte de arriba cuando las televisiones eran prácticamente en blanco y negro y estamos ahora en una situación que es completamente distinta. Pero para que hagáis una idea, porque siempre me gusta poner referencias claras para que la gente entienda qué es esto de que hemos cambiado tanto. Fijaros, por ejemplo, en 1991, que es cuando Linus Torvalds saca la primera versión de Linux, el número de líneas de código era de 10.293. 10.200, realmente era bastante pequeño. Cualquier distribución Linux de las que estamos utilizando ahora mismo, pues prácticamente podemos estar hablando que son unos 28 millones de líneas de código. O sea que realmente sí que ha cambiado mucho. Y durante este tiempo, en cambio, lo que no ha cambiado ha sido el paradigma que tenemos muchas veces los defensores. Es decir, antes la gente tenía un antivirus y tenía un firewall y muchos ahora mismo siguen teniendo lo mismo. Siguen teniendo un antivirus y siguen teniendo un firewall. Y lo llamamos firewall de nueva generación o lo llamamos antivirus, un Next Generation Firewall, pero el paradigma, en realidad, que es a lo que yo quiero referirme, pues no ha cambiado demasiado. Entonces, lo cierto es que nosotros en nuestras redes tenemos además una mala visibilidad. Ocurren muchas cosas y porque también el entorno también es muy cambiante. Hay muchas altas de gente, muchas bajas, incorporamos nuevas sucursales. Llegó un momento en que había que montar el wifi, llegaron los móviles, luego vino la pandemia, mandamos a todo el mundo a su casa, aparecieron el uso de las VPNs, luego después los volvimos a traer. En general estamos siempre generando muchísimo ruido y ese ruido es muy aprovechable por parte de los adversarios. Quiere decir que alguien que tenga un perfil bajo, que se infiltre en nuestra red y que no haga mucho ruido y utilice técnicas del tipo living off the land,
pues la verdad es que puede pasar bastante por desapercibido. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Fijaros que tenemos otro problema adicional y estos son otros datos que son también bastante curiosos. Fijaros, el porcentaje dentro de las brechas que ocurren, no solamente por la cantidad de dólares, que esto probablemente solamente ocurre en Estados Unidos y no en España, que es un mercado de pymes, pero fijaros que un gran porcentaje de todas las brechas que tenemos en nuestras redes están muy relacionados con el compromiso de muchas de las credenciales. Prácticamente en el 71% o hay un incremento del 71% año tras año en el que el volumen de los ataques están muy relacionados con el robo de credenciales. Esto es también un report de IBM de hace muy poquísimo tiempo. Social engineering, business email compromise, phishing, compromiso de credenciales que han sido robadas o incluso simplemente la pérdida accidental. Si sumamos todos esos porcentajes, pues aproximadamente un 60% de nuestros problemas están relacionados con esas credenciales. Y es que al final muchas veces los adversarios no están haciendo un break-in, sino es que simplemente hacen un login. Y claro, llegaron a la puerta, enseñaron las credenciales y dijimos, pues pasa para adentro, no hay mucho más que hacer. Así es que, después de muchos años trabajando en este sector, la verdad es que siempre he oído mucho esta misma frase. Joder, son quejas, nosotros siempre tenemos que estar haciéndolo bien. No podemos fallar ninguna. Con una que nosotros fallemos, el adversario va a ser capaz de entrar. Y eso parece que es una situación que es bastante injusta. Y muchas veces el adjetivo que utilizamos es que es una lucha bastante asimétrica. Y la charla que hoy quería presentar es una charla que es ¿por qué no cambiamos estas reglas del juego? ¿Por qué no lo hacemos completamente distinto? Es decir, ¿por qué no pensamos que tienen que ser ellos los que lo hagan bien siempre, todas y cada una de las veces? Porque en el momento en que ellos se puedan equivocar, ahí estaremos nosotros para poder detectarlo, para poder perseguirlo y a partir de entonces para poder echar a ese adversario de nuestra red y echarlo simplemente a patadas, ¿no? Entonces, este es el paradigma que presentan las técnicas de defensa activa, que en realidad lo único que pretenden es que cambiemos esa mentalidad que teníamos hasta ahora. Hasta ahora siempre todas nuestras tácticas son unas tácticas reactivas y lo que queremos es volver a recuperar otra vez el ser nosotros los que estemos llevando la voz cantante, ser nosotros los que decidimos en cada momento qué es lo que se puede hacer. Fijaros, al final de lo que se trata muchas veces es que a este adversario lo que tenemos que hacer es ponérselo cada vez más difícil o que su progresión o su avance sea mucho más lento. Tratar de forzar el error en cada uno de sus movimientos y al final desgastarlo. En realidad de lo que se trata es que ese ROI, ese retorno de la inversión que tiene que hacer ese adversario, pues cada vez le cueste más, de tal manera que al final pues probablemente ni siquiera le merezca la pena y tenga que buscarse otro objetivo que sea muchísimo más accesible que nosotros. Esto se lleva haciendo toda la vida, ¿eh? Realmente estar engañando, estar desviando la atención, toda esta serie de cosas se lleva haciendo desde el principio de los tiempos. Hay engaños famosísimos. El primer engaño es prácticamente desde el principio de la humanidad. Ya la serpiente engañó a Eva y Eva trató de engañar a Adán. Esto ocurre. En la literatura universal, pues también tenemos un montón de engaños famosos, engaños que son una maravilla y un prodigio de la literatura. Pero fijaros también, iba a contaros esta, aquí sí que me merecía la pena parar 2 minutos simplemente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados estuvieron realizando pues toda una campaña o hicieron un plan estratégico que estaba todo relacionado con el tema de la decepción y con el tema del engaño. Para ello elaboraron una serie de campañas en el norte de África, en Holanda, pero la más importante de todas fue la que se desarrolló en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra lo que hicieron fue realizar una campaña que se llamó Fortitude, quiere decir fortaleza, y lo que hicieron fue desplegar no muchas unidades, un par de unidades que estaban destacadas en Dover. Dover está justo pegado al paso de Calais, porque era el sitio donde se esperaban los alemanes que los aliados hicieran el desembarco. En realidad, estas 2 unidades eran simplemente un regimiento de transmisiones que lo que estuvo haciendo es generar todo el ruido y todas las transmisiones que normalmente utilizarían algunas unidades en combate, y el resto eran artistas. Artistas, quiero decir, eran pintores, eran fontaneros, eran carpinteros, y lo que estuvieron haciendo es modelar un ejército que era un ejército de plástico, pero con muchas intenciones, con muy buenas ideas. Por ejemplo, cogían los tractores de la gente de por ahí y lo que hacían era ir por los caminos, tratando de forzar a que hubiese rodadas en los caminos similares a las que dejan los carros de combate.
El objetivo de esta misión simplemente era ganar 24 o 48 horas para despistar a los alemanes y, sin embargo, consiguieron 6 semanas. Cuando los alemanes realmente, cuando los aliados atacaron por Normandía, los alemanes no lo creyeron, pensaban que esa era precisamente la labor de disuasión y estuvieron quietos, esperando que por Calais fuera por donde vinieron. Y el engaño duró durante muchísimo tiempo, 6 semanas. 6 semanas después, la playa de Normandía estaba completamente consolidada y diariamente se estaban bajando toneladas y toneladas de material, de municiones, de logística y miles de personas que fueron los que posibilitaron todo este tipo de engaños, ¿no? Si es que el engaño es bastante posible y por eso era el título de esta charla. Convirtámonos en ese mentiroso compulsivo. Veamos de qué manera somos nosotros los que podemos hacerle la vida imposible a todos estos adversarios. De alguna manera existen filosofías, y yo no os voy a decir que os parezcáis como Maquiavelo, pero la realidad es que a nosotros nos cuesta mucho proteger todos nuestros activos y nuestros sistemas de información, pero sería mucho más fácil que si podemos ganar esa misma ventaja y hacerlo por el engaño, ¿por qué utilizar tanto esfuerzo? ¿Por qué utilizar tanta fuerza, ¿no? Y para aquellos que no sois tampoco amantes de la literatura clásica, pues os pongo alguna cosa más moderna. En realidad, los criminales no son tan complicados. Lo que hay que hacer es tratar de averiguar qué es lo que están buscando y dárselo, pero dárselo en otro sitio, en alguna parte donde a nosotros precisamente no nos afecte, ¿no? Bueno, estas son las cosas que hace la defensa activa. Y la defensa activa, fijaros, os voy a poner otro ejemplo para que os hagáis una idea. Realmente, nosotros conocemos mejor que nadie cómo son nuestras redes. De hecho, hemos sido nosotros las que las hemos gestionado. Sabemos cuál es su arquitectura, sabemos cuáles son sus puntos de entrada, sabemos muchas cosas de ellos. De hecho, el adversario, cuando entra por primera vez en nuestra red, debería ser como ese becario que acaba de llegar a la oficina, que no sabe dónde está el cuarto de baño, no sabe dónde está la fotocopiadora, no sabe dónde está la máquina de café. Y, sin embargo, lo que tenemos que hacer es tratar de que nunca llegue a saberlo. No darle esa cantidad de días, esos 200 y pico días que le estamos dando normalmente para poder hacerlo. Tener en cuenta, esta es nuestra cancha y aquí es donde deberíamos hacer nosotros nuestro mejor partido. Es posible que no lo hayáis visto, pero esta transparencia tenía cierto truco y el truco lo tenéis ahí. Ese es el sniper. Tenemos que ser capaces de ser nosotros, no ser target de estos adversarios, sino convertir a esos adversarios en un target para que nosotros podamos hacer mucho mejor, de una manera mucho más eficaz y mucho más eficiente esos tiempos de respuesta que tenemos que darle. Lo cierto es que quizá hemos cargado mucho las tintas últimamente en los últimos años y si abordamos, por ejemplo, las funciones del NIST, es cierto que se ha puesto mucho empeño en la parte de protección o en la parte de resiliencia, en la parte de recuperación, pero yo creo que todas las funciones del NIST son importantes y al final lo que sí que tenemos que hacer es potenciar mucho más esas capacidades que tenemos tanto para la detección como para la respuesta a cualquiera de estos incidentes que tenemos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues detección, ¿cómo funciona? Pues en la mayoría de los casos, como siempre, lo primero que tienes que tener es una estrategia, una campaña pensando qué es lo que pretendes. Si tuviésemos un conocimiento más o menos profundo de cómo es el actor de amenazas que nos está atacando, tendríamos una posibilidad posiblemente mayor de saber cuáles van a seguir sus siguientes pasos y poder hacer unas campañas más efectivas. A partir de aquí también es importante disponer pues, de unos hosts, de unos servicios que son los que nos van a permitir en un momento tratar de averiguar qué es lo que está intentando hacer ese adversario y de qué manera cuáles son las tácticas que están empleando y cómo podríamos pararlo. Y si es necesario, pues bueno, vamos a guiarle precisamente hasta esos cebos, a estas trampas o señuelos que estamos poniendo con un recorrido, con unas migas de pan que le ayuden. Vamos a incentivar a que ese adversario y ese enemigo pues vaya entrando en nuestras trampas. Estos son como las Honeynet de hace tiempo. Sí, esto no es exactamente lo mismo. Tened en cuenta que en los últimos años todo el concepto de Honeynet ha cambiado muchísimo tiempo. Inicialmente las Honeys eran unas Honeys que solamente estaban expuestas a Internet y efectivamente sí que atraían los ataques, pero en sí mismas muchas, sobre todo al principio, la verdad es que eran bastante vulnerables. Aquello sobre todo no era nada realista porque estaban montadas sobre servicios y sobre sistemas operativos que a lo mejor no tenían por qué tener nada que ver con los servicios que tú realmente tenías dentro de tu red. Y por eso muchas veces no eran ni siquiera realistas. No eran tampoco nada escalables.
Y al final también te daban muchísima lata. Tenías que dedicarle casi tantísimo tiempo a la gestión y al mantenimiento y a la observación de qué era lo que estaba ocurriendo en estas honeys, como el tiempo que normalmente no tenemos para ver cuáles son los problemas que tenemos internamente en nuestra red. Sí que eran útiles en investigación, pero realmente hasta ahora nos han estado generando muchos problemas. Fijaros que esto, más allá también de la parte técnica, también se sigue manteniendo y sigue teniendo una vigencia que para muchos de vosotros a lo mejor es sorprendente. Por ejemplo, en la doctrina soviética existe un concepto que es el de la maskirovka y esto sigue perfectamente, aparece en sus doctrinas. Al final, las ideas de poder engañar a un enemigo con las medidas que tú consideres, de tal manera que puedas ocultar pues dónde estás, cuál es la disposición de tus fuerzas, cuál es la condición, pues es algo que normalmente debe aparecer en todos los planes y en todos los objetivos de cualquier comandante militar soviético. Pero para que veáis que esto no solamente es un tema de los soviéticos, por ejemplo, en el 2019, el gobierno de Inglaterra, el gobierno de UK, junto con el Ministerio de Defensa y una serie de universidades, pues lo que crearon fue precisamente el Laboratorio Nacional de Ciberdecepción. Y la idea sigue siendo la misma. De aquí de lo que se trata es de ir gestionando, ir preparando, ir proyectando y ir viendo de qué manera nosotros podemos generar tácticas y técnicas donde podamos siempre ir gestionando o ir viendo cuál va a ser el comportamiento de los atacantes, negarles cuál va a ser todas las opciones que ellos pueden tener dentro de nuestra red y generar una serie de procedimientos todos de defensa activa. Últimamente incluso, y esta también es una noticia relativamente nueva, esta es de octubre del 2019, en 2024, pues Microsoft está creando ya algunos tenants que son completamente falsos en Azure. Y la idea precisamente es eso, es tratar de enredar a un adversario para ver cómo se comporta, para ver cómo se mueve y ahora también en unos entornos que son completamente cloud. Y esto también ha sido una novedad que ha aparecido hace relativamente poco. Para que veáis en realidad cómo tiene que ser estos sistemas nuevos de decepción, pues tienen que estar basándose en aquellos datos y aquellos servicios que nosotros estamos utilizando para darles cierta veracidad, para que cuando el adversario entre, pues diga, sí, esto parece real, esto es nuestra red. Tiene que cubrir todo el entorno, no estamos hablando ya solamente de desplegar en una DMZ y de tenerlo sin internet. Esto tiene que estar desplegado dentro de nuestra propia red, que es donde debemos tener la capacidad de detectar si estamos teniendo alguna clase de problema. Tiene que ser flexible, tiene que ser escalable. Fíjate que debe proporcionar automatismos, porque debe ser capaz de tomar decisiones por sí mismo. No puede ser que le dediquemos mucho tiempo cuando en realidad el tiempo no lo tenemos. Así es que tiene que ser inteligente para saber qué tiene que hacer, pero al mismo tiempo tiene que proporcionarnos inteligencia y nos tiene que dar una idea clara de cuáles son las tácticas y técnicas que están empleando. Si es posible, podríamos llegar incluso a, bueno, pues a decir, ¿podríamos hacer una posible atribución? Sí, y eso nos permitiría también adelantarnos a cuáles van a ser los siguientes pasos. Y desde luego lo que tiene que ser es capaz de integrarse con nuestras defensas para que inmediatamente cualquier decisión que podamos tomar se incorpore a unas reglas de un firewall, se incorpore a un proxy, se incorpore, no sé, a un IPS, cualquier cosa de estas. Lo que en ningún caso puede ser es que estos nuevos sistemas pues, nos introduzcan nuevos riesgos que ya realmente ya tenemos bastantes dentro de nuestra red. Los componentes que hay para sacar adelante este tipo de soluciones, pues veráis, hay de todo. Hay infraestructura externa, tenemos también toda la parte de Threat Intelligence. Podemos levantar cualquier tipo de servicio y aplicación, servidores web, servidores de aplicaciones, servidores de base de datos, cada uno con un sabor específico, el mismo que nosotros tengamos ahora mismo en nuestra red. Es capaz de simular dispositivos de red, como pueden ser routers, como pueden ser switches, cualquier tipo también de endpoint, donde además pueden aparecer datos, credenciales, cualquier cosa que a nosotros nos pueda ayudar a engañar a ese enemigo y, por supuesto, incluso tiene que ser capaz de simular el funcionamiento de personas y de roles y de caracteres y cosas por el estilo. Claro, el despliegue más o menos, a lo mejor no es necesario tener demasiados equipos que sean las trampas. Lo que sí que suele haber es un despliegue bastante grande de los breadcrumbs. Sí que tenemos que tener muchos ficheros repartidos por toda la red con credenciales, con información que les dirija directamente a donde nosotros tenemos las trampas para poder saber, para poder garantizar que en el caso de que ocurra algo, en algún momento nos va a saltar una alarma.
En realidad lo que tenemos que saber es, a partir de esa información, nos va a permitir saber si, por supuesto, primero la presencia, si tenemos o no tenemos un adversario dentro de la red. En segundo lugar, necesitamos también saber cuáles son sus gustos. ¿Prefiere los servidores web o prefiere las bases de datos? ¿Prefiere el directorio activo o prefiere otro tipo de componente o es más de OT? Todo esto nos interesa. Para así también poder saber cuáles son sus capacidades y eso, en definitiva, lo que nos tiene que llevar es a conocer también cuáles van a ser sus vulnerabilidades, ¿no? Fijaros que si tuviéramos que hacer esto manualmente, pues sería bastante complejo. Imaginaros lo que tiene que hacer reproducir el comportamiento de un usuario en la red cuando está trabajando todos los días. Tiene que hacer un login, pues va a navegar un poco por internet, seguramente ejecuta una serie de comandos o accede a unas determinadas aplicaciones o bases de datos de la empresa donde realiza su trabajo, puede que esté ejecutando algún otro tipo de actividad normal y eso tenemos que repetirlo aproximadamente a lo mejor pues cada 20 días y así hasta el final de la jornada y eso es agotador. Así es que todos estos sistemas los que nos tienen que proporcionar es un mecanismo para que nosotros queramos añadir el servicio que consideremos, seleccionemos cuál es el comportamiento, a partir de ahí simplemente tenemos que usar unas credenciales que lógicamente son credenciales falsas y poder activar ese servicio. Y eso también nos va a dar una idea, si este adversario es capaz de picar en este señuelo, nos va a ayudar y vamos a poder influir sobre él y vamos a poder conocer cuál es su forma y cuál es su comportamiento, ¿no? Esto se puede hacer en todas las partes de un kill chain, es decir, en la parte de reconocimiento podemos mentir engañando cuál es parte de nuestra infraestructura que tenemos puesta de cara a Internet. En la parte de weaponización podemos redirigirlo. Cuando nos entrega, podemos derivar esa entrega a otros segmentos de red donde el daño que nos puede hacer en un momento dado no sea tan grande. Podemos engañar en la explotación, podemos ofuscar muchos de nuestros datos, podemos interrumpirlo, podemos retrasarlo, pero siempre tratando de que todas estas acciones sean lo antes posible para que al final la eficacia de este procedimiento sea el mayor de todos, ¿no? El método tiene que ser al final, como para siempre tenemos que tener un método. Yo, que soy muy aficionado a todo el marco de Mitre, que utilizo mucho las matrices de Mitre Attack, deberíamos ser capaces de saber, con un modelado de amenazas y sabiendo realmente cuáles son los actores que más nos influyen, poder conocer cuáles son las técnicas que ellos utilizan y a partir de ahí poder trabajar. Pero cuando estamos tratando en la parte defensiva, ya sabéis que Mitre Attack, el navegador este, es una matriz que está hecha para defensores, pero está pensada por atacantes. Sin embargo, en el año 2021, si no recuerdo mal, pues Mitre sacó otra matriz distinta. Esta matriz es la de Defend, solamente tiene 3 años y muchísima gente todavía no la conoce. Fijaros que aquí sí que es una matriz que es para defensores y además pensada por defensores, donde las tácticas cambian completamente. Aquí lo que tenemos es la de jardinizar o cómo podemos bastionar todos nuestros equipos, toda la parte de detección, toda la parte de aislamiento. Fijaros, ya existe desde el año 2001 unas técnicas o unas tácticas que son todas las de decepción, todo este sistema de defensa activa del que llevamos hablando todo este rato, ¿no? Existe una correspondencia entre unas y otras y como estáis viendo, pues son muchas las técnicas que nosotros podemos emplear y que se relacionan con gran parte de esas técnicas y tácticas que hemos visto en Mitre Attack. Pero hay otra más, este es todavía más moderna, este creo que es del año, no sé si es del 2022 aproximadamente, tiene solamente 2 años, que es Mitre Engage. Y Mitre Engage sí que es una matriz estrictamente pensada precisamente para todos los temas de defensa activa. En defensa activa, como veis, hay como 2 tácticas importantes que son las de preparar y la de entender. La de preparar es de cómo vamos a planificar todos nuestros sistemas de esa defensa activa, cómo vamos a engañar, vamos a ir toda la parte de pensar, la vamos a hacer en esta de preparar y cuando haya terminado toda la campaña, en la parte de understand, lo que sí que vamos a ver también es analizar qué hemos hecho, cómo lo hemos conseguido, si aquello ha tenido éxito o no ha tenido éxito, para ir mejorándolo como en cualquier otro ciclo de planeamiento, ¿no? Entre medias, lo que sí que tenéis son las acciones que nosotros entonces podemos hacer contra ese adversario. ¿Cómo vamos a tratar de exponerlo y detectarlo y que revelar su presencia dentro de nuestra red? En la parte de afectar son tácticas que están todas pensadas para entorpecer cuáles las tareas que están realizando y cómo podemos en un momento interrumpir todo este tipo de acciones y evitar que siga progresando en esa kill chain que él tiene preparada. Y por último, de la Elicit, que al principio yo no sabía ni lo que quería decir eso, pero Elicit al final lo que quiere decir es muéstrate, revelar. Quiero saber qué es lo que vas a hacer y quiero ver cómo te puedo yo manipular y cómo te puedo yo gestionar, ¿vale?
Pues todas estas también, exactamente todas estas tácticas están también muy relacionadas con la matriz de Mitre. Sabéis que la matriz de Mitre ataca al final, además, por cada una de las técnicas tenéis una serie de mitigaciones. Estas nuevas dos matrices, tanto la de Defend como la de Engage, lo que hacen es precisamente potenciar todas nuestras capacidades de defensa, quizá las de ataque, que eran las primeras que salieron, se quedaban un poco más cortas, pero de esta forma lo que sí que podemos crear es todo un cuerpo defensivo para saber en cada momento qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Fijaros, en el tema de las honeys, desde el principio lo que hay es, tú puedes tratar de hacer unas acciones que sean unas acciones de detección básica, pero podemos incrementar el grado de sofisticación hasta que lleguemos incluso a un cuerpo a cuerpo con el atacante. Todo esto va a depender del grado de sofisticación del atacante, va a depender también de las ganas que tengamos nosotros de pelearnos con ese adversario y desde luego está muy relacionado con la parte de la madurez que tengamos nosotros como defensores. Fijaros, por ejemplo, que podíamos hacer cosas tan sencillas como esta, ¿no? Una detección básica. En el ejemplo, lo único que he hecho ha sido levantar un puerto, en este caso en el puerto 23, lo único que le he hecho ha sido es un listener y le he dado a persistencia y lo que ocurra ahí lo voy a desviar simplemente a un fichero de texto. Bueno, esto es bastante sencillo. No me da muchas cosas, pero me da una pista fundamental y es que no me va a dar telemetría, quiero decir. Pero lo que sí que me va a dar es una información vital. Es que si alguien toca el puerto 23 de esta máquina y normalmente mis usuarios no se dedican a rastrear los puertos 23 de ninguna de las máquinas, es que tengo un problema porque alguien está haciendo lo que no debe. Ese alguien puede ser alguien nuestro, sí, pero probablemente lo que sea es un adversario. Y solamente el hecho de poder tener un mecanismo tan sencillo de detección como puede ser esto, que además tampoco cuesta ningún trabajo montarlo, pues la verdad es que puede ser muy relevante y puede ser muy importante. Pero hay muchas cosas más sencillas que se pueden hacer. Por ejemplo, hay una página web que es la de Canary Tokens y sí que te da muchísimas posibilidades de poder crear distintos señuelos. Este, por ejemplo, es un JavaScript que lo único que hace es este JavaScript se puede utilizar, lo puedes incorporar dentro de tu página web y lo que hace es que en el caso de que un adversario, por ejemplo, viniera y te clonara tu página web, obviamente, pues con las intenciones de hacer una campaña de phishing, es decir, clono tu página web, me la llevo a otro sitio, trato de atraer a tus usuarios y a partir de ahí empiezo a recolectar páginas web. Bueno, con este JavaScript es tan sencillo que lo único que tiene que hacer es que cada vez que se ejecute o cada vez que alguien entra en esa página, lo que hace es mirar si se encuentra realmente desplegado en el dominio que nosotros le hemos puesto configurado. Y si no lo hace, lo que hace es levantar una alarma, en este caso con Canary Tokens, que inmediatamente se pondrían contigo en contacto telefónicamente o con un correo, de tal manera que ya tienes cosas. Es curiosa la página, podéis echarle un vistazo, porque a partir de ahí tenéis token de todo tipo. O sea, tenéis token para DNS, para bases de datos, para Amazon Web Service. Podéis ver que hay redirecciones, hay para Kubernetes, hay lo mismo que he contado, por ejemplo, pero para hojas de estilo en cascada, ficheros que pueden estar tokenizados, especialmente de Word, de Excel o de PDF. Y yo creo que en un momento dado pueden ser de realmente gran utilidad. El tema es que si tú quieres en un momento dado es cazar tiburones, pues esto, ya he dicho, no da demasiada telemetría. Lo único que hace es avisarte de que tienes un problema. Pero si lo que quieres es conocer más de qué es lo que están haciendo tus adversarios y quieres tener una capacidad más grande de pararlo, pues tienes que hacerlo de otra forma. Por supuesto, con un plan, eso ya lo hemos dicho. Tienes que saber cuál es el propósito, tienes que coleccionar información de amenazas si las tienes o contratando a lo mejor algún servicio o simplemente leyendo mucho, tienes que tener una historia y desarrollar el plan. Y una vez que tienes el plan desarrollado, ya solamente es prepararlo, ejecutarlo, estar gestionándolo continuamente y luego, por supuesto, hacer lo que es, seguir alimentándolo con las propias mejoras que en un momento podéis hacer, ¿vale? Bueno, fijaros cómo podría ser tan fácil. Tan fácil es que en un momento dado yo voy a buscar el plan. El plan tiene que ser algo que caiga. Desde luego, si mi plan tiene que ver con en un momento dado, ese adversario sospecha de que yo le estoy tratando de engañar, lo primero que va a hacer es desaparecer. Así es que tiene que ser un plan que de verdad sí que le llame la atención, un plan que le guste, un plan donde vaya a entrar de cabeza. Por ejemplo, vamos a pensar en cómo podría ser una protección de las joyas de la corona, en este caso de nuestro directorio activo, ¿vale?
Lo primero que tendríamos que hacer muy rápidamente es ver cuáles son todas las tácticas y técnicas que están relacionadas directamente con el directorio activo en el Mitri Attack. Para a partir de entonces, una por una, ir mirando tanto en Mitri Defend como en Mitri Engage cuál es el mecanismo que yo puedo poner a ese tipo de tácticas para poder empezar a trabajar con él y poder implementarlas, ¿vale? Tengo que crear un escenario dentro de mi red, eligiendo dónde voy a ir a poniendo los hosts, mis hosts que van a ser mis trampas donde yo voy a cazar ese adversario y dónde voy a estar repartiendo mis migas de pan, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede ser? Pues fácilmente. En nuestro directorio activo sería muy fácil crear un subdominio o crear unidades organizativas, donde vayamos a crear una serie de usuarios que, por supuesto, van a ser falsos e incluso podemos desplegar una GPO específicamente para todas estas campañas. A partir de ahí tenemos que crear algún mecanismo de excepción, algunos PCs, donde podemos inyectar esos usuarios en algún proceso LESAS y lo que sí que vamos a crear son carpetas compartidas en algún host que también nos pueda servir de trampa, con una serie de documentos que puedan llamar la atención del adversario. Esos documentos que tienen que estar convenientemente beaconizados para que en un momento dado nosotros lo podamos redirigir a aquellas zonas de nuestra red que no son importantes, donde nosotros sí que podamos gestionarlo, ¿vale? Y todo esto conectado con un Deception Center. ¿Qué es lo que esperamos que ocurra? Pues lo que esperamos es que cuando un atacante al final compromete nuestra red y encuentre en un PC y pueda encontrar alguna de esas credenciales, pues rápidamente las use. De hecho, esto es lo que está en su naturaleza. Si encuentra unas credenciales es conseguir más credenciales o a partir de ellas poder escalar privilegios. Así es que va a tratar de usarlas allí donde ocurra. Cuando ocurra esas credenciales, cuando acceda, cuando se le creen las carpetas y entre en ese ordenador, en ese PC que tenemos ya preparado, donde le aparezcan un montón de drivers de red, que esos drivers de red le van a llevar unos documentos que a su vez están beaconizados, que a su vez le van a dirigir a nuestros Deception Center, lo cierto es que tenemos todo un montón de sitios dentro de nuestra red donde van a aparecer un montón de alarmas sabiendo que tenemos un problema, lo tenemos ya detectado, sabemos localizado ahora mismo en qué máquinas o en qué otras máquinas pueden no estar y hacia dónde nosotros lo queremos llevar. Y esa es la idea principal. Pensar, lo bueno que tienen todos estos sistemas es que engañar a la gente es fácil. Y fijaros que encima lo difícil es lo contrario, es convencerse de que ellos han sido engañados. Así es que es muy posible que una vez que entren y piquen en el anzuelo, realmente sean incapaces de soltarse de él. De hecho, esta es otra frase que también me gustaba mucho de Napoleón, que dice eso: no interrumpas nunca a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Seguramente él va a persistir en el error y eso te va a facilitar a vosotros que le puedas vencer en tu propio terreno. Si es que pensar que todo esto de la defensa activa tiene grandes beneficios, porque va a detectar todo tipo de amenazas de alto riesgo que tengamos. La detección es en tiempo real, es cada vez que accede a alguno de los componentes de nuestra solución que tenemos beaconizado. Nos va a dar mucha visibilidad y desde luego aquí no hay falsos positivos. Si alguien está utilizando unas credenciales que solo nosotros sabemos que existen y que están preparadas precisamente para engañar a un adversario, es porque tenemos un problema en el radar. Y además porque vamos a poder cubrir completamente toda esa kill chain, ¿no? Así es que, fijaros, ¿de qué va todo esto de la decepción y la defensa activa? Pues de ser más proactivo y de ser menos reactivos, de tener más capacidad de detección y de visibilidad y de que no tengamos tampoco esos falsos positivos. De hecho, lo que queremos es que esto esté centrado en las intenciones, no en las herramientas. Y de lo que queremos hacer es tratar de que tú con tu equipo juntos os podéis convertir en esa especie de tigre que se pueda comer a los gatos que puedan entrar, ¿vale? Os dejo aquí una pequeña bibliografía. Tenéis en la página de GitHub, tenéis una cantidad impresionante de honeys que podéis estar probando, específicas para servicios, específicas, la verdad es que es una chulada, y otra serie de bibliografía que son las que he estado utilizando para poder esta charla, que son de libros, desde guías y estudios, informes, que pienso que en un momento dado os pueden resultar importantes, interesantes, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias por haberme dejado participar aquí, la verdad es que estoy encantadísimo de poder colaborar. Yo soy valenciano, me estaba bastante afectado por el tema y esta oportunidad para mí es magnífica. Muchas gracias. Esa emoción que llevamos dentro, Emilio, directamente como valencianos y como has puesto en ese logotipo ahí en la penúltima slide, ¿no? Con el corazón inundado pero nunca hundido, ¿no? Directamente. Eso es. Y visca Valencia, que es valenciano. Amunt Valencia. Amunt Valencia. Y no, saldremos de esta, pero decimos no solo los valencianos, también hay gente en Albacete afectada, en partes de Cuenca, pero Valencia se ha llevado
la palma en algo que nunca se hubiera querido llevar la palma nadie en ningún sitio. No es que los valencianos hubiéramos preferido en otro sitio, sino que no se hubiera producido porque es una catástrofe de dimensiones que por la tele, quien lo está viendo por la tele no alcanza a apreciar todo lo que supone. Por eso todas esas ayudas que se están brindando, como yo digo, moneda a moneda, ¿vale? Están haciendo mucho y desde luego que la emoción está a flor de piel totalmente, ¿no? Como están diciendo ahí. Bueno, simplemente porque vamos ya pues, a ganar con el tiempo que llevamos justo, simplemente, ¿vale? Doc Soul Dev está diciendo, no tiene nada que ver ir por detrás de los malos por la gestión económica, política, la poca unión social actual, solo nos ponemos de acuerdo cuando pasan las cosas. Bueno, un poco de eso sí que hay, ¿verdad? La verdad es que es verdad que muchas veces la informática al final es un centro de coste, no existe, hay mucha gente que es incapaz de ver el beneficio. Cuando lo ve ya es demasiado tarde, es cuando dices, muchas veces es como los seguros de coche o como los seguros de casa. Lamentablemente es así, pero lo que hay que tratar precisamente es de demostrar de alguna manera que esto es posible, que realmente... Oye, que el 60% de las empresas que tienen un ransomware no vuelven a levantar las persianas, ¿eh? O sea que la gente se lo debería tomar con muchísima seriedad. Yo creo que sí que se están haciendo grandísimas cosas, precisamente porque hay tantos ataques, continuamente ataques, que al final, pues también hay esa otra frase, ¿no? Que cuando veas las barbas de tu vecino pelar, por si acaso, pon las tuyas a remojar, ¿no? Sí, ¿no? Y entender principalmente, y con esto ya cerramos, que la ciberseguridad no es un gasto, es una inversión, porque ¿vale? Si tú no te quieres gastar, yo siempre digo que, ¿no? En cualquier tal, que si tú no te quieres gastar un dinero, ¿no? Preventivamente en poner estas cosas, empieza a ahorrar para el roto que te va a hacer el destrozo cuando te entren por un lado o por otro, porque van a conseguir entrar, literalmente. Emilio, muy, muy, muy agradecida de que hayas estado aquí compartiendo. La emoción va por igual y todo hace pared, como estamos diciendo. Así es que mil gracias por haber estado aquí compartiendo con todos nosotros tu conocimiento. Muchas gracias. Suerte, que lo vamos a conseguir. Vamos a ello.